Bien, primero que todo sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva sesión que vendría siendo la 13ª, si mal no recuerdo, Romy, de nuestro Seminario Internacional de Teoría Social. Hoy con una gran invitada que no me toca presentar, sino que presentará a Romy. Em, y bueno, estamos súper contentos porque a través de un poco más de un año de organización del seminario hemos podido desarrollar una comunidad cada vez más amplia de gente que se conecta, como hemos conversado previo al comienzo del seminario. Ya tenemos gente de diferentes países de Latinoamérica, también de Europa. Así es que estamos súper contentos con el grupo, digamos, con toda la comunidad y lo variopinto que es, ¿no? Aprovecho de darles una información antes de pasarle la palabra a Romy, que nos pueden buscar. Ahora voy a escribir los datos en Facebook, en YouTube y en Instagram para estar al tanto de la información de las conferencias que vienen en los próximos meses. Ya les doy el adelanto que para el mes siguiente se viene María Pía Lara. Em, Así es que, bueno, ahora se lo describo en el chat para que se puedan conectar también a través de esas redes y sigamos informando. Bueno, Romy, te paso la palabra es toda tuya. Hola a todas. Ah, perdón, Romy. Sí, sí. Y antes de la presentación, invitarlos y invitarlas a prender las cámaras para intentar eludir un poco esta distancia a través de los mecanismos digitales, ¿no? Y que nos podamos ver un poco. Así es que están todos y todas invitados a prender sus cámaras. Ahora sí, Ron. Ya, muchas gracias, Rafa. Bueno, sí, estamos teniendo una convocatoria muy buena, así que nada, muy orgullosa y orgullosa de la invitada de hoy. Es un seminario virtual, pero la invitación la hicimos presencialmente en junio pasado en Sevilla, donde pude invitar a Karina a este espacio y aceptó encantada en ese momento, sin conocernos, así que nuevamente gracias por la confianza. A ver, es difícil presentar a la profesora Karina Batiani porque tiene, vamos, una trayectoria impresionante, tanto a nivel académico como a nivel de gestión de las ciencias sociales, ¿no? De gestión en un sentido amplio, de liderazgo en el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas. Entonces, en relación a esto último, como sabemos, la profesora Batiani es la directora ejecutiva de Claxo, ¿no? Ha sido reelecta recientemente, es catedrática e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y tiene un doctorado en sociología. Em, es una persona muy, muy influyente en todo el debate en torno a la ciencia social y cómo van desplegándose las líneas de trabajo en América Latina en relación a los temas que ella va desarrollando. Y en cuanto a su trayectoria académica propiamente tal, cuenta con más de 130 publicaciones vinculada a diferentes temáticas, ¿no? Pero sobre todo a trabajo no remunerado, a políticas de cuidado, a feminismo, feminismo estatal y políticas públicas. También ha trabajado temas relacionados con pobreza, con salud, consecuencias sociales de la pandemia también y todo el debate que se ha generado en torno al el impacto que esto ha tenido en en el cuidado principalmente y cómo las mujeres hemos sufrido en cierto modo un cierto repliegue a partir del COVID en nuestras labores de reproducción. Pero lo más importante, a mi juicio, es que ella ha iluminado, yo creo, las tensiones estructurales entre el capitalismo contemporáneo y los problemas de cuidado, ¿no? Siempre haciendo una referencia a problemáticas más estructurales, ¿no? De hecho, tratando de preparar esta presentación me he encontrado con conferencias de Karina vinculadas a neoliberalismo, a inteligencia artificial en el capitalismo contemporáneo. Entonces, ella va dialogando constantemente con otras temáticas por lo cual es muy atractivo su trabajo debido a que no ha perdido nunca, yo creo, y lo que últimamente las sociólogas y sociólogos perdemos con facilidad, la capacidad de un análisis estructural de la sociedad, ¿no? Entonces, si bien su especialidad es en temas de feminismo, temas de políticas públicas, temas de tiempo y trabajo no remunerado y cuidado,
yo creo que es importante destacar esto, que es una socióloga de las estructuras sociales del capitalismo también, ¿no? Ha sido muy inspiradora en ese sentido, ¿no? Para aquellos que nos interesa la teoría social y también el trabajo en políticas públicas, porque constantemente está haciendo ese vínculo en su trabajo. Y la conferencia de hoy, el título es Género y tiempos y cuidados. Hemos tenido una convocatoria enorme, Karina, así que seguramente hay muchísimo interés en lo que tú nos vas a plantear, así que sin más, te doy la palabra y muchas gracias nuevamente por la confianza. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos y todas. Hoy les saludo, bueno, estoy en este momento en Buenos Aires, aquí en la sede de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Como bien decía Romy, soy uruguaya y profesora de la Universidad de la República en Montevideo, así que vivo un poco a medio camino entre Montevideo y Buenos Aires, digamos, en la mitad del Río de la Plata, si tuviera que definir un punto. Quiero agradecer, comenzar agradeciendo la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes durante, bueno, un rato, una conversación en torno a uno de los temas que creo son de los temas, bueno, novedosos e interesantes en el campo de la teoría social y que nos interrogan profundamente a quienes hacemos ciencias sociales o sociología en mi caso. Agradezco especialmente a Romy, bueno, a quien conocí, como ella decía, en el último congreso de la FES en Sevilla, de la Federación Española de Sociología, y que tuvo la gentileza de invitarme para estar aquí presente, y también a Rafael y bueno, y a ambos por la iniciativa de generar este espacio de diálogo, de encuentro en el marco de distintos seminarios sobre cuestiones vinculadas a teoría social y a los temas emergentes de investigación. Como ella bien anunciaba, fue muy generosa en su presentación y hasta algo exagerada, pero como ella bien anunciaba, yo he dedicado en el terreno específicamente de la investigación mi tiempo de trabajo, bueno, mis años de investigación en el Uruguay, en la Universidad de la República, donde desde siempre he trabajado, a los temas vinculados a la cuestión de género, el trabajo, el bienestar social y la combinación de esos tres temas me llevó en los últimos 20 años, en este siglo, a focalizarme en el estudio de los cuidados. Y de eso les quiero hablar hoy, ¿verdad? ¿Por qué los cuidados? Bueno, cómo los abordamos teórica y empíricamente, qué desafíos encontramos, situando esa problemática especialmente en América Latina y el Caribe, que ha sido mi campo principal por lo menos de desarrollo empírico. Lo que no quiere decir que no sean también, por supuesto, problemáticas que dialogan con el nivel global, ¿verdad? No es algo exclusivo ni que se agote en la región latinoamericana, ni mucho menos. Entonces, esa es la idea, aportar algunas reflexiones en torno a la cuestión de los cuidados como objeto de estudio y también como problema público en América Latina y el Caribe. Y cuando digo como problema público, ustedes saben, estoy hablando, bueno, de la consideración en la agenda pública de esta temática. Siempre lo voy a hacer bajo el prisma analítico de la cuestión de género, porque, bueno, yo trabajo esencialmente en el campo de los estudios de género y he llegado a este objeto de investigación y a esta problemática de investigación desde esta mirada de género y feminista. Empecemos situando un poquito el tema, ¿verdad? Porque desde su aparición como preocupación académica hasta hoy, los cuidados, como decía al inicio, se han configurado como uno de los campos de estudio quizás más dinámicos y controvertidos también en las ciencias sociales contemporáneas, en las distintas disciplinas de las ciencias sociales, donde la sociología
ha tenido un papel importante, pero no es la única que ha trabajado en torno a estos temas. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a que el término de cuidado que comenzó quizás más desde el, entre comillas, sentido común, ¿verdad? Bueno, se ha colocado en el primer plano de algunas políticas públicas. Claramente, pensemos en nuestros países, particularmente para quienes nos acompañan hoy que son de América Latina. El tema de cuidado ha aparecido en las políticas de educación, de servicios sociales, de protección social, de salud o las políticas sanitarias, del campo de las pensiones y la seguridad social, y podría seguir nombrando, ¿verdad? Pero creo que con esa nos alcanza. Se convirtió entonces esta cuestión del cuidado, como muchos la denominan, o muchas la denominan, se ha convertido en una dimensión clave para el análisis y para la investigación sobre las políticas sociales en general, sobre las políticas de protección social, en muchos casos en particular, y también empezamos a observar no solo esa discusión a nivel de la investigación, sino cómo también esto empieza a impactar en el campo de la política pública, con ejemplos muy concretos, políticas, sistemas de cuidado, como se llaman en muchos países, o perspectivas de cuidado que se incorporan a políticas ya existente. Y este es como uno de los primeros cambios, porque dejó de ser un asunto exclusivamente privado, es decir, cuidar siempre se ha cuidado, pero quizás estaba delimitado al ámbito del hogar y de lo familiar, como diría María Ángeles Durán, bueno, la brillante intelectual española, ¿verdad? Y que fue pionera en estos temas, era puertas adentro. Bueno, hoy es un asunto público, es decir, ha trascendido la esfera de los hogares, de lo cotidiano, de las familias o de nuestros vínculos más privados. Creo que allí además la pandemia jugó su papel, no para quienes veníamos hace 20 años trabajando en torno al tema, pero sí en general para la población y para también otros cientistas sociales que quizás no estaban preocupados por este tema. Bueno, la pandemia, vaya, se puso en evidencia la importancia de los cuidados para algo tan básico como la sostenibilidad de la vida, es decir, la sostenibilidad de la vida de todos y cada una de nosotros y nosotras. Pero no solamente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, sino la forma en que está organizada socialmente la provisión de cuidados o cómo se organiza socialmente el cuidado y muy en especial en el caso de América Latina y el Caribe, cómo esa organización social del cuidado, bueno, es injusta y produce y reproduce y potencia en muchos casos desigualdades sociales y de género. Creo que allí es importante recuperar justamente que los estudios de género, los estudios feministas han mostrado claramente cómo esas tareas que ocurren en el ámbito puertas adentro o en el ámbito de lo doméstico son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento en general de los sistemas sociales, como los conocemos hoy, de todos los sistemas sociales, pero son también imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico, el que tenemos hoy, por supuesto, ¿verdad? Es decir, del sistema económico capitalista tal como lo conocemos hoy. Y son también imprescindibles para el bienestar, tanto a nivel individual de cada uno y de cada una, como del bienestar social como categoría obviamente agregada. Entonces, es así que va surgiendo esta noción de cuidados para representar ese trabajo de reproducción que involucra la parte material de como cualquier trabajo, ¿verdad? La parte de las actividades concretas, pero que también tiene otros componentes que iremos analizando vinculado a cuestiones más de tipo relacional, más de tipo afectivas, más de tipo
de dimensiones, si ustedes quieren, no materiales en la provisión de cuidado. Así empieza a emerger el cuidado como un objeto de estudio. Podemos decir que incluso hoy, 2025, cuando se conocen los primeros avances de investigación en torno a este tema en América Latina, no así en el mundo, que son anteriores, a comienzos del siglo, bueno, hoy podemos decir incluso que este es un cuidado perdón, un concepto en construcción, ¿verdad? Que se ha ido incorporando desde ese sentido común, como decía hace un rato, pero con una conceptualización teórica fuerte desde el punto de vista inicial, pero al que permanentemente se le van sumando nuevas dimensiones de análisis. Es un concepto además muy rico y muy denso desde el punto de vista teórico, y me animo a decir que se ha convertido quizás en uno de los conceptos más potentes y más estratégicos en el campo de la teoría social. Y si eso no es así, o algún lo podemos discutir después, al menos sí podemos decir que es un concepto que ha logrado articular conceptos, debates y agendas que antes estaban dispersas, es decir, que las encontrábamos por distintos campos dentro de esta discusión teórica y que el cuidado los ha aglutinado y los ha articulado. Si nos remontamos a sus orígenes, digamos, los debates académicos en torno a la cuestión del cuidado eran discutibles siempre cuando empiezan, ¿verdad? Pero en términos generales podemos decir que a partir de los años 70 del siglo pasado, no en América Latina, pero sí en los países anglosajones, impulsados por corrientes feministas del pensamiento en el campo de las ciencias sociales, se empieza a mencionar este concepto de cuidado, obviamente traducido en los distintos idiomas. Y se lo empieza a mencionar justamente para representar ese trabajo de reproducción, englobando también estas dimensiones afectivas y relacionales que mencionaba antes. En nuestra región, en la mía por lo menos, no somos aquí todos de la misma región, en América Latina y el Caribe, empezamos a encontrar un ejercicio de investigación y de reflexión teórica directa en este campo, más o menos en torno al comienzo de este siglo, al año 2000. ¿Cómo identificamos? Y allí hay varios textos en los que hemos sistematizado esta reflexión, pero si uno tuviera que resumirlo, decir, bueno, pero ¿dónde está exactamente el origen de lo que hoy conocemos, el origen teórico, ¿no? De lo que hoy conocemos como cuidado. Bueno, ahí tenemos que incorporar dos conceptos más. Uno, bueno, más que dos conceptos, un concepto y una herramienta. El concepto principal para entender dónde comenzó esta cuestión del cuidado, aunque luego se haya modificado un poco su contenido, es el de trabajo, y particularmente el trabajo no remunerado. Es a partir, por lo menos en mi mirada, esto es totalmente discutible, ¿verdad? Como siempre que uno habla teóricamente, pero es a partir de rupturas epistemológicas muy importantes con el concepto de trabajo, con todo lo que eso significa, y piensen todas las corrientes que hay, además, por ejemplo, en el campo de la sociología del trabajo, por nombrar una sola, ni que hablar si sumamos otras disciplinas de las ciencias sociales. Pero es a partir de esa ruptura con la noción de trabajo que empieza a emerger el cuidado. ¿Por qué? Porque lo primero que se da, y justamente por parte de teóricas feministas, que empiezan a discutir esa idea del trabajo asociado al empleo o asociado a la remuneración o asociado a el salario, es decir, el trabajo en el sentido convencional, si me permiten decirlo de alguna manera, mostrando cómo hay otros trabajos que contribuyen al bienestar, pero que no son considerados. Y son justamente esa categoría del trabajo no remunerado. Toda esa discusión fue muy intensa realmente,
tratando de mostrar esos componentes del trabajo no remunerado y cómo si nombramos el trabajo, hoy le decimos trabajo global, pero el trabajo como tal, en realidad deberíamos referirnos a sus dos componentes, el remunerado, que mucho se ha investigado, que mucho se ha estudiado y que mucho se ha medido, es decir, que tenemos herramientas desde el punto de vista metodológico en las encuestas, por ejemplo, de empleo, o las encuestas de hogares que nos permiten conocer esa realidad, y toda esta otra vertiente del trabajo no remunerado, productora de bienestar, pero de la que no sabíamos prácticamente nada. Entonces, es allí donde identificamos el origen. En América Latina, por lo menos, ese es el punto de inflexión, ¿sí? Y lo reconozco incluso en mi trayectoria personal como investigadora. Yo que estaba trabajando antes de los 2000, que me metí de lleno en este terreno del cuidado. Estaba trabajando justamente desde el punto de vista teórico la articulación o la combinación o como ustedes le quieran llamar de trabajo y familia. ¿Sí? Ese espacio, digamos, intersección de conjuntos, si quieren, entre trabajo y familia y allí, bueno, distintos elementos siempre desde una mirada de género, varones, mujeres, las dificultades, etcétera, etcétera. Es a partir, y dije un concepto, una ruptura epistemológica, perdón, que era la ruptura con el trabajo, y una herramienta. Porque ¿cuál fue la herramienta clave acá? Y explica por qué el título que le puse a la charla de hoy. La medición del tiempo. Es decir, en los años 2000, mucho antes en otros países, pero en América Latina, en los años 2000 dijimos, bueno, está esta ruptura con la noción de trabajo, está todos estos componentes del trabajo no remunerado de los que empíricamente sabemos muy poco o tenemos estudios focalizados, pero no tenemos el mismo conocimiento que la otra parte, el trabajo remunerado, el trabajo asalariado, etcétera. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Y allí un instrumento que se usó fue el tiempo. Decir, bueno, a ver, ¿cómo se distribuye ese trabajo no remunerado a nivel social? ¿Cómo se distribuye entre varones y mujeres, entre personas más jóvenes y más viejas, entre hogares urbanos, rural, en fin, toda la distribución que ustedes se puedan imaginar? Y comenzaron a aplicarse esas mediciones del tiempo que nos permitió colocar el zoom en el trabajo no remunerado. Y uno de los 4 componentes del trabajo no remunerado es el cuidado. No es el único, hay otros trabajos no remunerados en los que no me voy a detener porque si no nos iríamos del horario pactado. Pero allí aparecía el cuidado como uno de los componentes centrales. Tan central que por lo menos en mi trayectoria personal terminó desplazando el foco de investigación anterior, el campo de trabajo asociado al trabajo no remunerado y al uso del tiempo, ¿sí? Para focalizarme específicamente en ese componente de cuidados como un componente del trabajo no remunerado. Pero lo importante, lo que les estoy queriendo transmitir es, bueno, el origen. ¿Por qué? Allí, por supuesto que al identificar ese componente hay discusiones preexistentes. Es difícil inventar la pólvora hoy en día, ¿verdad? Hay discusiones preexistentes y esas discusiones preexistentes estaban asociadas a lo que en ese momento se llamaba trabajo doméstico. Pero el trabajo doméstico, cuidado, no remunerado, no el trabajo doméstico que cumplen las trabajadoras domésticas en los hogares, sino el trabajo que hacemos todos y todas, lavar, planchar, bueno, más todas que todos, ¿no? De acuerdo a las encuestas de uso del tiempo, justamente. Lavar, planchar, cocinar, cuidar niños, cuidar personas dependientes, trabajo doméstico, puertas adentro. Es ahí que empieza ese campo de construcción de los cuidados. Ese trabajo doméstico es amplísimo, pero a su vez un componente muy importante, muy particular y con características diferentes al resto es el trabajo de cuidados, es decir, el trabajo específico de cuidado, de atención y cuidado a las personas que requieren esa atención y ese cuidado.
Por supuesto que al principio, cuando uno va para atrás en el tiempo, en los primeros trabajos, bueno, justamente el cuidado no era central, sino que el énfasis estaba en el estudio del trabajo doméstico para visibilizar las tareas que mujeres y varones, pero particularmente las mujeres, porque división sexual del trabajo mediante son las que cumplen estas tareas, desarrollaban en los hogares de manera no remunerada y que contribuían al bienestar social. Obviamente que después los estudios se fueron multiplicando, el análisis de estas tareas se fue complejizando porque empezaron a aparecer estas dimensiones específicas y se incorporaron, como siempre pasa en el campo de la investigación, en el vínculo además de la teoría y la investigación empírica propiamente, o los datos, si ustedes le quieren llamar así, bueno, se incorporaron nuevos problemas, nuevas dimensiones y empezó a especificarse el campo de trabajo en torno a la cuestión de los cuidados. Pero fue en ese proceso de visualización y comprensión del trabajo no remunerado que los cuidados adquieren una especificidad. Por lo menos así fue en mi caso personal, en el caso del grupo de investigación que coordino y que dirijo en las facultades sociales y en el de varias colegas con las que hemos intercambiado en todos estos años. Por supuesto que el cuidado tiene similitudes con el trabajo doméstico, con el trabajo reproductivo, pero tiene algunas particularidades que son en las que me quiero detener. Las particularidades que han mostrado estos estudios de género y estos estudios, bueno, feministas en nuestros países. ¿Cómo definimos cuidados? Hay muchísimas definiciones. Yo les voy a dar la definición con la que yo trabajo, que es resultado de todas estas discusiones que presenté hasta ahora, que a su vez es resultado también de ir sumando elementos a medida que avanza la investigación, nuevas dimensiones que aparecen en las investigaciones que se van desarrollando y, por supuesto, como siempre ocurre, del intercambio con otras colegas y con otros colegas cuando uno discute, bueno, en los congresos, en los seminarios, en las redes, etc. Son muchas las definiciones y no hay un consenso. Nunca lo hay tampoco, ¿verdad? En ningún otro terreno. Cuando uno dice, bueno, conceptos clásicos de las ciencias sociales, es difícil que haya un consenso. Pero aquí estamos lejos todavía de una única noción que reúna algún consenso. Yo me inspiré mucho en los trabajos de María Ángeles Durán, como ya dije, española y que, bueno, ha trabajado muchísimo sobre esto. Y justamente la definición que proponía hace algunos años María Ángeles plantea esto de que el cuidado tenemos que verlo como aquel elemento que proporciona subsistencia, bienestar y desarrollo, y que abarca, por supuesto, la provisión cotidiana de bienestar, pero bienestar en sentido amplio, es decir, bienestar físico, bienestar afectivo, bienestar emocional, a lo largo de del ciclo vital completo, perdón, para las personas, ¿sí? Es decir, esas actividades de provisión cotidiana de bienestar en sentido amplio, físico, emocional, afectivo, en todo nuestro ciclo vital. Por eso tiene que ver con el cuidado de la infancia, que bueno, tiene que ver con la transmisión de los fundamentos cognitivos en la infancia y también tiene que ver con la búsqueda, cuando es posible, de la conservación de las capacidades y la autodeterminación en el caso de las personas mayores dependientes. Pero también tiene que ver con la gestión de bienes, de recursos, de servicios, de actividades que hagan posible el brindar ese cuidado y las actividades materiales que requieren ese cuidado. Entonces, si tuviera que dar una definición o cómo estamos nosotros, nosotras trabajando
con la temática de cuidado, bueno, efectivamente diría, es esa actividad de provisión cotidiana de bienestar eh, que reúne por lo menos tres grandes dimensiones. Una dimensión material asociada bueno, a las actividades concretas de cuidar. Cuidar implica, por ejemplo, si pensamos en un niño o una niña, bueno, se imaginan ya la lista de tareas, así que no las voy a repetir. Esa es la dimensión material, pero implica también una dimensión económica, porque cuidar a alguien tiene un costo directo, por lo que necesito para cuidar en muchos casos, o un costo indirecto, si por ejemplo me retiro total o parcialmente del mercado de trabajo remunerado para cuidar a esa persona. Me pido, no sé, una excedencia laboral durante un tiempo, lo que sea, eso también es un costo económico. Entonces, hay una dimensión económica, pero también hay una dimensión vinculada a lo emocional, a lo psicológico, a lo afectivo, ¿sí? No es cualquier tipo de tarea cuidar, por ejemplo, a un niño o una niña o a una persona mayor dependiente. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces tiene por lo menos, no quiere decir que no haya otras, esas tres dimensiones. Pero además, generalmente cuando observamos nuestros países, nuestras ciudades, en fin, el cuidado podemos decir que tiene como dos ámbitos principales donde puede ser realizado, ¿verdad? Nuevamente, para volver a María Ángeles, puertas adentro o puertas afuera, es decir, en los hogares o fuera de los hogares. Un niño cuidado en su casa o un niño que es cuidado en un centro de cuidado infantil, dentro o fuera del hogar, para decirlo todavía más claro. Pero además de eso, puede ser realizado por lo menos de dos formas, de manera paga o de manera no paga, remunerada o no remunerada, ¿sí? Y obviamente es la combinación de todas estas eh, dimensiones, lugares de aplicación, en fin, todas estas características que estoy dando, lo que va a determinar la realidad o la condición concreta en la que se presta ese cuidado. A nivel individual, cada uno de nosotros puede empezar a pensar, ¿cómo cuido yo? ¿Lo hago dentro, lo hago fuera, lo hago esto? Bueno, en fin, todas las características que dije, pero también, y sobre todo para los análisis que nos interesan en el campo de la sociología y demás, no tanto a nivel individual, sino a nivel agregado. Y ahí surge otra noción que es muy importante, que es la que mencionaba antes de organización social del cuidado. ¿Cómo se organiza socialmente en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, en el país que ustedes quieran, el cuidado? ¿Sí? Eh, y esa es la discusión que en definitiva también está por detrás de toda esta agenda de cuidado que se ha expandido de manera muy veloz, por cierto, sobre todo en la pospandemia, en nuestros países. Quizás la pregunta central que surge allí, entendiendo el cuidado de esta forma, entendiendo esta noción de organización social del cuidado, la pregunta es, bueno, ¿quién es responsable del cuidado? ¿Es cada uno de ustedes los que están aquí sentados o cada una de ustedes las que están aquí sentadas? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿A qué actores, a qué agentes tenemos que convocar cuando hablamos de la cuestión del cuidado? Obviamente esto que yo estoy planteando así tiene mucho tiempo de discusión, de trabajo y las respuestas no son únicas. Pero lo que sí podemos decir es que la discusión en torno a la cuestión de los cuidados se articuló con la discusión en torno al bienestar. Particularmente, esa es una característica también en América Latina, sobre todo porque, bueno, para quienes somos de esta región, de esta querida región del mundo, sabemos que en nuestros países estamos lejos de modelos de bienestar como los que podemos observar en otros países, ¿verdad? Podemos hablar como mucho, en el caso de Uruguay, por ejemplo,
de sistemas de bienestar truncos, pero no nunca de sistemas de bienestar consolidados. Pero esta discusión se articuló y se articuló a partir de esa pregunta. ¿Quién, en definitiva, quién es responsable de esto? ¿Qué pasaba con esa pregunta o qué pasa con esa pregunta? A ver, la respuesta principal que nos damos todavía hoy en América Latina, aunque eso está cambiando, es, bueno, es responsabilidad de cada uno, de cada una. Arréglate como puedas, en definitiva, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos entendiendo el cuidado como una función privada. Yo me arreglo como pueda. Y es seguro que yo me voy a arreglar mucho mejor, en tanto soy una mujer educada, urbana, blanca, etcétera, etcétera, que otra persona con recursos diferentes, sin educación, que vive en el medio rural, de una comunidad indígena o lo que ustedes quieran colocar. Entonces allí tenemos otro problema. Estamos encontrando, y ya perdí el hilo de lo que quería decir, tenía todo un esquema organizado, pero voy a seguir por acá porque me parece mucho más interesante. En realidad, estamos encontrando ahí lo que para mí por lo menos fue la motivación principal para dedicar mi vida académica a esto. Estamos encontrando un nudo estructural de la desigualdad, porque es evidente que si esa responsabilidad es privada, y cada una o cada uno se arregla como puede, bueno, mm, yo ya dije, me voy a arreglar mucho mejor que otra mujer en otra situación o con otros recursos disponibles, y eso va a ir potenciando las desigualdades sociales existentes y las desigualdades de género existentes. ¿Por qué? Porque división sexual del trabajo mediante categoría fundante de los estudios o de las teorías de género, somos las mujeres las que hemos sido asignadas prioritariamente a esta responsabilidad del cuidado. Es decir, miren las encuestas de uso del tiempo, había traído todos los datos para compartirlos, pero no importa, están disponibles ampliamente. Sin excepción, todas las encuestas de uso del tiempo nos muestran que al menos el 80% del trabajo de cuidados en el país que sea, también en España, también en otros países europeos, lo realizamos las mujeres. Entonces, bueno, allí estamos encontrando un nudo estructural de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales. Y si queremos realmente avanzar, no solo en el conocimiento, a mí me interesa conocer, pero más me interesa transformar, ¿sí? Esas desigualdades, bueno, este nudo hay que desatarlo. Este nudo hay que abordarlo porque si no estaremos siempre dando vueltas en torno a la discusión, pero no tomando este componente que es estructural de las desigualdades. Entonces, esa es la pregunta, o esa era la pregunta, sigue siendo en América Latina, ¿de quién es la responsabilidad? Allí en cualquiera ustedes deben conocer de teoría del bienestar, me imagino, y si no conocen no será ahora el momento de hablar de eso porque no nos va a dar el tiempo, pero cuando uno piensa en el diamante del bienestar. Y cuando piensan en el diamante del bienestar, recuerden que originalmente era un triángulo. Spin Anderson, autor destacadísimo en estos temas, originalmente propuso un triángulo y fueron las feministas las que le dijeron, che, te estás olvidando de algo, las familias, así dicho, también producen bienestar. Y ahí se convirtió en ese diamante que seguro ustedes conocen, que nos dice que son cuatro los agentes o los actores proveedores de bienestar, el mercado y el Estado. ¿Qué pasa? En el sistema capitalista nos quedamos siempre con esta díada de decir, bueno, esto es un problema del Estado o del mercado, cuánto de Estado y cuánto de mercado, y eso va a determinar el tipo de políticas más neoliberales, menos, más progresistas, etc. Eso pasa en muchos campos de estudio, pero no son solamente el Estado y el mercado los que producen bienestar. También está, digamos, el sector, lo podemos llamar de distintas maneras, pero digamos, de las organizaciones sociales, ¿sí? Sociedad civil o como ustedes quieran, y familias. Vaya si las familias producen bienestar. Veamos si no nuevamente las estadísticas de tiempo que nos muestran no solo el tiempo que se dedica, sino cuánto vale ese tiempo de dedicación a el bienestar individual y social.
Entonces, ahí está la discusión. ¿Cómo se organiza socialmente el cuidado? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países? Que ante esa pregunta, bueno, la respuesta es prácticamente las familias. Para el cuidado, las responsables son las familias. Y dentro de las familias no somos todos iguales. Eso de la democracia familiar, por favor, ¿no? Hace tiempo que sabemos que no es así. Dentro de las familias somos las mujeres las que nos ocupamos de este tema, ¿sí? En un 80% del tiempo, de los recursos, etcétera, somos las mujeres. Entonces hoy la organización social del cuidado sigue estando en manos de las familias y en espaldas de las mujeres en América Latina. Está empezando a cambiar por algunas políticas que se están implementando, pero todavía no tiene un impacto real. Ahora, dije, esta es la pregunta central. Y la pregunta central que nos tenemos que hacer es, bueno, ok, esa es la organización social hoy, pero ¿cómo queremos que sea? ¿O cómo entendemos que tendría que ser? ¿Tiene que ser este un problema exclusivamente privado? Entonces siempre vamos a estar en la reproducción de ese núcleo o de ese nudo de desigualdad, o realmente tenemos que convocar a otros actores, al Estado, al mercado, a las organizaciones sociales, eh, a tomar parte en este asunto. Y allí es donde yo identifico uno de los cambios principales en estos últimos años, que había comenzado en torno al 2010, 2015 en los países de América Latina, pero que se potenció a partir de la pandemia. Y es que hoy en día prácticamente todos y todas, bueno, no digamos todos y todas, pero una buena proporción de la población y de quienes tienen también responsabilidad en el campo de la política pública, entienden que este no es un tema privado, este es un tema público. Y ese cambio de entender algo como un tema privado a un tema público es fundamental. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la respuesta es completamente diferente. Cuando yo digo que el problema es privado, la solución es privada, es individual. Y ya lo expliqué. Dependerá de mis recursos, de los tuyos y de los de ella, cómo lo resuelven. Arréglate como puedas. Esa es la filosofía que está por detrás. Ahora, cuando entendemos como sociedad que esto es un problema público, también tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que eso implica una respuesta colectiva, ¿sí? Ya no es más una respuesta individual, sino una respuesta colectiva. Y esa respuesta colectiva, bueno, en nuestras sociedades las conocemos como políticas públicas. Y por eso están de moda en el buen sentido, las políticas públicas de cuidado. Y hoy en todos lados prácticamente escuchamos hablar de políticas públicas de cuidado. Y ese es el gran paso adelante que se ha dado en la región latinoamericana. Entender que este es un tema público y no privado, y que requiere de respuestas colectivas. Esto mismo ocurrió con otros temas en el pasado, ¿no? No estamos inventando la rueda. Piensen ustedes cuando muchos años para atrás se discutió el derecho a la educación y por lo tanto la necesidad de la educación pública para todos y para todas, como un derecho garantizado, etcétera. O el derecho al trabajo remunerado, o el derecho a la salud, o, en fin. Después vendrán las discusiones de cuánto de Estado, cuánto de mercado, cuánto de, y ahí se definirán otras características del tipo de política. Pero entender que dejó de ser un problema privado para ser un problema público, creo que es el gran paso adelante. Y ese ha sido el cambio en nuestra región, ya hace algunos años, ¿sí? No escucho en ningún lado que alguien plantee este tiene que volver a ser un tema privado y cada familia se tiene que arreglar como pueda. Y eso, por supuesto, que está asociado a otras transformaciones. Nada de esto cae así como un paraguas o como algo extraterrestre, ¿verdad? Eso está asociado a los cambios que podemos observar en nuestras sociedades, cambios vinculados a los procesos de envejecimiento, los cambios en la fecundidad, los hogares más chicos, las estructuras familiares diferentes, cómo se componen esos hogares,
las relaciones entre los miembros de la familia, los cambios también en términos de la incorporación de las mujeres al mundo de lo público y en particular al mundo del mercado laboral. En fin, hay un montón de otras transformaciones que no las voy a mencionar aquí, pero que están en la base de esta transformación o que han empujado, si ustedes quieren, esta transformación. ¿Por qué? Y aquí viene otro punto que creo que es central, y es porque estamos viviendo una crisis de cuidado. Los modelos anteriores no se sostienen. Es imposible. El que quiera sostener el modelo anterior de cuidados, señor, señora, usted se está equivocando. Esto es estructuralmente imposible, porque cambiaron esos patrones, cambiaron los patrones demográficos, cambiaron los patrones de comportamiento. Entonces, suponer que el cuidado se va a seguir resolviendo al interior de la familia, con mujeres que lo hacen de manera no remunerada durante todo el día o durante toda su vida, es absolutamente imposible hoy. Hay más personas para cuidar porque vivimos más, hay hogares más chicos, las mujeres están en el mercado de trabajo, no me planteen imposibles. Eh, esto no quiere decir que no haya muchos que sigan pensando que debería ser así o que las políticas públicas nada tienen que ver, pero la realidad nos está mostrando de que eso no se sostiene. Hay una crisis de cuidado entre la cantidad de gente que requiere de cuidados y las posibilidades de satisfacer esas necesidades de cuidado. En ese momento estamos hoy, en esa crisis de cuidado que además quedó evidente en la pandemia, como me gusta decir siempre. El que no lo quería ver le estalló en la cara a partir de las experiencias de la pandemia, los confinamientos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la situación en la que estamos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la teoría social? Pues tiene mucho que ver, porque justamente desde el enfoque tanto de la producción teórica como de la evidencia empírica que se ha ido desarrollando en distintos países. Yo hablo especialmente de América Latina, pero ya dije que esto ocurrió y ocurre en otros países también, que hemos ido, bueno, comprendiendo este fenómeno que nos afecta a todos y a todas y que además remite a un componente estructural de la desigualdad. Allí hay aportes interesantísimos en el campo de la teoría social. Yo les recomendaría recuperar bueno, los planteos de María Ángeles Durán. También les recomendaría, perdón, remitirse, digamos, a esta discusión que estoy presentando yo, quizás de manera muy sintética y tal vez desordenada, a los aportes de Carol Thomas, ¿verdad? Que ella efectivamente hace un ejercicio por ir definiendo la cuestión del cuidado y las distintas dimensiones de esa cuestión, de ese concepto multidimensional del cuidado. Les diría también que miren la producción latinoamericana que hay en torno a estos temas, donde tenemos autoras como Eleonor Faur aquí en Argentina y Laura Pautasi, que han contribuido muchísimo a avanzar esta discusión. Que miren las investigaciones que hemos hecho en Uruguay con el equipo de la Universidad de la República, donde vamos sumando, ¿verdad?, distintas capas para comprender este fenómeno. Y bueno, tantas otras autoras que no voy a nombrar, pero que creo que mandé algunas antes a Romy, y si no, después con gusto le puedo mandar un listado de bibliografía recomendada. Hoy nos encontramos en un momento, siempre volviendo a lo que me pidieron que hiciera, que era tratar de reflexionar teórica y empíricamente sobre este tema. Hoy nos encontramos en un momento de la agenda de investigación o del trabajo de investigación donde efectivamente, con todos estos derroteros que estuve mencionando, eh, los cuidados se han ubicado en el centro de la agenda de investigación y en el centro eh, de la reflexión de las ciencias sociales. Tanto es así que a mí no deja de sorprenderme, porque 20 años atrás o 25, cuando hablábamos de estos temas, nos miraban como diciendo, ¿y ahora qué se les ocurrió a estas mujeres? Digo mujeres para no decir los epítetos que en algunos casos nos colocaban.
Y hoy escucho la cuestión de cuidados por todos lados, desde, por supuesto, los cuidados como los he definido aquí, que básicamente es los cuidados de las personas y de las personas dependientes y de los vínculos y las relaciones que se establecen en esa función de cuidado, sino los cuidados, bueno, del ambiente, los cuidados, que está muy bien, estoy diciendo que esté mal, por favor, no me entiendan al revés de lo que quiero decir, pero vaya si ha crecido, vaya si ha adquirido una centralidad que empezamos a verlo por todos lados. Ahí yo siempre digo cuidado, porque como vieja investigadora en las cuestiones de género, sé muy bien que cuando, por ejemplo, el género se popularizó desde el punto de vista de la investigación, también perdió sustancia y contenido. Pasó a ser un checklist, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, porque, bueno, alguna idea de eso tenemos. Hoy nos encontramos entonces con una situación donde los cuidados se han colocado en el centro y donde tenemos algunas lecciones aprendidas, ¿verdad? La primera y la más modesta, pero importante a la vez de todas, es entender que estamos trabajando con un concepto en construcción y que lo que quizás nosotras pensábamos hace 20 años sobre este tema, hoy se ha complejizado y se va a seguir complejizando. La segunda es entender también esto que decía antes, que hablar de cuidado tenemos necesariamente que conectarlo con una agenda más amplia, con la agenda del bienestar, con la agenda de las desigualdades, con la agenda de los problemas estructurales o de las estructuras sociales en nuestras investigaciones y en nuestras discusiones. Y por último, también con la agenda de la voluntad de transformación, porque yo por lo menos me ubico como socióloga con la voluntad de trabajar en campos de estudio que permitan la investigación, el conocimiento, por supuesto, por el placer de conocer, pero sobre todo con agendas de investigación que brinden insumos para la transformación social. Y ese brindar insumos para la transformación social y la incidencia social, en muchos casos, tiene las políticas públicas como un medio o como un camino para esa incidencia. Entonces, también entender que uno muchas veces define su agenda de trabajo en función de las necesidades de conocimiento para, por ejemplo, formular una política pública o para algún otro mecanismo de transformación social. Y por último, y me voy a callar porque si no, no voy a cumplir el compromiso de dejar un espacio de discusión, eh, entender que acá estamos hablando de un fenómeno social bastante más complejo, que no lo tenemos que limitar solo a qué entendemos o no entendemos por cuidado. Acá estamos hablando, en definitiva, si esta discusión avanza, sobre una transformación cultural. Sabemos lo que significan las transformaciones culturales, ¿verdad? Pero una transformación cultural que remite, bueno, a una desigualdad estructural, que es la división sexual del trabajo. Quienes estamos trabajando con una perspectiva feminista en el campo de los cuidados, lo que queremos es transformar la división sexual del trabajo. Yo lo digo, no lo oculto, yo quiero transformar la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo que nos asigna a las mujeres como responsables de la esfera privada, cuidadoras, etcétera, y a los varones el ámbito de lo público como ámbitos de acción prioritaria, con todas las transformaciones que han habido, pero que sigue operando y opera en todos los sistemas sociales. Yo quiero modificar esa división sexual del trabajo. Por eso trabajo cuestiones de cuidados, porque entiendo que en el núcleo de la división sexual del trabajo está la temática de los cuidados. Y creo que, por supuesto, es altamente discutible, alguien se puede posicionar desde otro lugar, pero yo hago explícito cuáles son mis intenciones y cuáles son mis propósitos por avanzar en el conocimiento y en la transformación en torno a este tema de los cuidados. Modificar la división sexual del trabajo y, por tanto, modificar las relaciones de género y los sistemas de género que devienen de esa división sexual del trabajo. Es un tema que me apasiona, podría hablar toda la tarde de este tema y casi que monologar porque es un tema que me gusta mucho pensar, pero como lo más interesante es el intercambio, la discusión, el debate y el cuestionamiento por parte de todos y todas quienes hoy están aquí,
voy a hacer silencio y les voy a escuchar con el pedido de disculpas que anticipo de que aquí en Buenos Aires son las 2 de la tarde y que, digamos, 14:30, 14:40, de verdad me tengo que ir corriendo porque tengo que ir al aeropuerto a riesgo de perder un vuelo, si no, y les pido disculpas por eso, pero bueno, aquí estamos, aprovechemos el tiempo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Karina, por la presentación excelente. Se nota tu pasión por el tema. Tampoco voy a comentar mucho para ir directo a las preguntas porque conozco Buenos Aires y esos tránsitos en los aeropuertos. Em, Así que vamos a dar la palabra a unas dos, tres preguntas a viva voz. Las juntamos y así procedes tú con la respuesta. A ver si se motivan por aquí. Sí. Em, Felipe Rivera, si puedes prender la cámara, Felipe, estaría súper bien. Hola, Uy, muchas hola. gracias. Muchas gracias por la presentación, por el tiempo. Eh, Me ayuda mucho, sobre todo en mi tema de investigación, pero se me presenta una duda que me ha sido muy difícil de resolver sobre estos temas. Mi tema de investigación son los Bomberos de Chile, una institución voluntaria de trabajo no remunerado, ¿verdad? Sin financiamiento público. Entonces, solidaridad y autogestión. El asunto central es que en algunos momentos, mi pregunta teórica es cómo es posible la solidaridad en el contexto de un Chile neoliberal. En dicho sentido, cuando empiezo a observar estas, eh, por así decirlo, respuestas desde los cuidados, podríamos considerar que los bomberos son cuidadores comunitarios en ese sentido, es decir, personas que están dispuestas a trabajar voluntariamente por combatir riesgo, emergencia, urgencia de otras personas que no necesariamente tienen una relación que no sea de que viven en el mismo territorio, pero me entra en conflicto con otras cosas. Por ejemplo, la labor bomberil es una labor altamente masculinizada. Es decir, antes, hace poco, cuando uno revisaba por qué se incorporaban menos mujeres a los bomberos, en verdad no había tanta interés en las mujeres de ser bomberos. Hoy día tal vez no, hoy día ha ido empezando a aumentar, pero eso me hace sentir, o me hace pensar más bien, que cuando hablamos de valorizar el trabajo de cuidado o el trabajo no remunerado, en el fondo me gustaría entender por qué hacer eso, valorizar el trabajo de cuidado, no sería transformarlo en trabajo enajenado, por ejemplo. No sería sacarlo de, pienso en los bomberos, no estoy pensando en otra cosa que no sean los bomberos. Si yo le doy un valor al trabajo de los bomberos, estoy dejando de trabajo libre y pasándolo a trabajo enajenado. Entonces me gustaría saber cómo usted puede resolver esa tensión desde los trabajos de cuidado. Vale, muchas gracias, Felipe. Le doy la palabra a Lorena. Sí, muchas gracias, Lorena buen Soria. día. Sí, gracias, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora Karina Batiani. Comentaba usted y me parece algo muy importante esto último de las simulaciones. Hay muchas iniciativas de sistemas nacionales de cuidados en México, tenemos varias a nivel estatal, pero el problema es que no tienen presupuesto. Entonces digo, esto, dos nada no sirve para nada, ¿no? ¿Cuánto se destina en Uruguay para el Sistema Nacional de Cuidados? Si usted tiene esa cifra, nos ayudaría mucho. Gracias. gracias, Lorena. Ahora José Anthony Lemus. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Un gusto, doctora Karina. Bueno, mi pregunta va
Primero, un gusto escucharla y conocer un poquito más sobre su punto de vista acerca del cuidado. Y mi pregunta va acerca de, usted habla del desarrollo de otras naciones, de otros países acerca de este cuidado, y ahí va mi pregunta. ¿Cómo formaría un modelo de cuidado? ¿Cómo crearía un grupo cero que conforme o se desarrolle a este tipo de protocolos de cuidado y que un país en desarrollo como es Latinoamérica busque de verdad proteger esos modelos de cuidado y sobre todo qué, qué aspecto de otros países tomaríamos como base para la construcción de estos grupos o de este desarrollo de cuidados, de este modelo de cuidados en nuestros países o en este Latán que nos representa. Gracias. Karina, si prefieres responder estas preguntas agrupadas. Sí, con gusto. En realidad Vale. es más que responder, es un poco, es decir, lo que me hace reflexionar estas preguntas que ustedes plantean. El ejemplo de Felipe cuando hablaba, bueno, de esta tarea solidaria, etcétera, en el caso de los bomberos, y bueno, cómo trasladar esta reflexión a la cuestión de los cuidados. Yo creo que el tema no es solamente la valorización, que es importante, sin duda, sino que acá estamos hablando en realidad de desafíos un poco más articulados y por lo menos yo entiendo en materia de cuidados, ¿verdad? Que necesitamos como una combinación de cosas. Necesitamos, en primer lugar, cuando hablamos de estos desafíos de cuidados, necesitamos redistribuir. Necesitamos redistribuir, ¿qué quiere decir? Primera, redistribución entre varones y mujeres. No cabe duda alguna, ¿sí? O sea, si quieren, eso me remite más al nivel micro, al nivel de los vínculos cotidianos, pero también a nivel macro, redistribuir entre los agentes proveedores del bienestar, distribuir, como decía hoy, entre las familias, que hoy, como las mujeres de las familias son las que cumplen estas tareas, con el Estado, con el mercado, con la sociedad civil o las comunidades también. Obviamente, cuánto de Estado, en fin, yo tengo mi postura allí, tengo incluso, digamos, posiciones al respecto, pero esa es una discusión que viene después y que va a depender de muchas cosas. Pero esa discusión hay que darla en materia de redistribución. También hay que dar la discusión del reconocimiento. Acá, Fraser mediante, si ustedes quieren, ¿no? Redistribución y reconocimiento, supongo que saben de qué discusión teórica estoy hablando. Eh, Tenemos que trabajar en el reconocimiento también, porque si no reconocemos las tareas de cuidado como tareas esenciales para la sostenibilidad de la vida, como dije hace un ratito, o esenciales directamente para que cada uno de ustedes, cada una de ustedes exista hoy como tal, bueno, nos estamos perdiendo una parte esencial, ¿sí? Si no le damos ese lugar que ocupa en la vida de todos y todas, bueno, difícil va a ser la redistribución y difícil va a ser la revalorización. Entonces yo creo que la valorización es importante, pero no es lo único. Y tenemos que discutir las tres cosas juntas. ¿Cómo redistribuimos, cómo reconocemos, cómo revalorizamos o cómo valorizamos? Y cómo eso a su vez lo hacemos dentro del marco del sistema actual. Porque hoy, nos guste o no nos guste, vivimos en un sistema capitalista y que tiene determinadas reglas. Y es en ese marco que también queremos colocar esta discusión. Por supuesto, en otros modelos, bueno, pero hoy no los tenemos. Entonces, ¿cómo trabajamos dentro de ese modelo y con las políticas que son posibles y con la lógica de ese sistema para colocar esta discusión? Y yo creo que la respuesta es esto de las tres cosas que acabo de mencionar.
redistribución, reconocimiento y revalorización, pero no por separado, porque ahí hacemos trampa. Si solo discutimos la revalorización, estamos haciendo trampa. Si solo discutimos la redistribución sin revalorizar, trampa. Y si solo discutimos el reconocimiento sin las otras dos, trampa nuevamente. En fin, es un debate bastante más complejo, pero para decir lo que me provocó la primera pregunta. No me acuerdo si fue Felipe o creo que fue José Antonio que hizo esa pregunta, pero ahora se me mezclan los nombres, disculpen. Después, el presupuesto del sistema de cuidados en Uruguay, y depende. No es mucho, es poco, lamentablemente, y en realidad todavía no es un sistema nacional, está lejos de llegar a serlo. Tuvo una etapa fundacional, después tuvo una etapa de desarrollo de pilotos, después estamos cerrando en este momento en Uruguay un ciclo neoliberal, de hecho tenemos cambio de gobierno pasado mañana, el sábado, donde vuelve un ciclo progresista al Uruguay. En este ciclo neoliberal que se cierra, directamente se recortó completamente el presupuesto de cuidados, solo se dejó el componente de discapacidad, entonces no hay una respuesta única a eso. El presupuesto que se ha dedicado, creo que fue Lorena de México que hacía esta pregunta, en tal caso siempre estuvo lejos del 1% del producto, en su mejor momento, del Producto Bruto Interno del Uruguay, ¿verdad? Hoy está colocado como una prioridad para el nuevo gobierno, veremos qué es lo que ocurre y cuál es el presupuesto que se le destina. Y después, la pregunta, creo que ahora sí, de José Antonio, sobre las políticas. Ahí hay un campo interesante de trabajo y de discusión. Son muchas las políticas, o sea, ese momento cero que tú decías, son muchas las políticas posibles, pero digamos, para ser breve, para situar la experiencia internacional, normalmente la literatura te va a hablar de tres políticas. Las políticas de servicios, ¿sí? Creación de centros de cuidado, políticas, bueno, de servicios en general que permitan responder a la carga de cuidado que tienen las personas o los hogares. Servicios, políticas de tiempo, creo que son conocidas, ¿verdad? Licencias maternales, paternales, licencias de cuidado, etcétera, o políticas de prestaciones. En la mayoría de los casos, entrega de vouchers, dinero, lo que sea, para que las personas resuelvan de alguna forma sus necesidades de cuidado vía mercado, especialmente, o vía políticas del sector privado. A mí en realidad me gusta incorporar dos más, y por lo que dije al final, me parece que está, en fin, política de servicios, con las de prestaciones, la verdad que no estoy de acuerdo. De servicios, de tiempo son totalmente necesarias, pero tenemos que incorporar políticas culturales que remitan a estos desafíos que dije antes, de redistribución y reconocimiento, también de revalorización, pero sobre todo de redistribución y reconocimiento, y políticas digamos, de profesionalización o de condiciones dignas en el sector de los cuidados. Es decir, que para que todas esas ocupaciones que van a surgir asociadas a las políticas y servicios de cuidado, bueno, sean ocupaciones y profesiones dignas, con salarios dignos, con condiciones, en fin, que no pasen cosas que ya conocemos en la historia, por ejemplo, con el trabajo doméstico remunerado. Ese es el menú posible. ¿Cómo definir ese tiempo cero o momento cero que tú decías? Y es muy difícil responder a eso sin mirar la situación concreta, cómo está organizado socialmente. Siempre hablamos de América Latina, yo soy la primera en hacerlo, pero no nos olvidemos que América Latina es tan diversa y tan heterogénea que va a ser muy diferente si yo estoy pensando esto para el Uruguay, que por ejemplo tiene un sistema de seguridad social casi universal, que si lo estoy pensando para un país como Perú, por ejemplo, que tiene niveles de informalidad laboral altísimos. Puse Perú como puedo poner cualquier otro ejemplo. Entonces, es difícil pensar un momento cero. En tal caso, el momento cero para mí tiene que tener componentes de todas estas políticas en función de cuál es la organización social de cuidado de partida del país, la ciudad o lo que sea que estemos analizando, porque también hay modelos a nivel local hoy en día.
la colega que hablaba de México, bueno, puede dar ejemplos en esa dirección, que hay las colegas de Argentina también, en Colombia, en fin, se empezó por modelos locales para después subir a la escala nacional. Capaz que me perdí alguna pregunta, pero esas son las que me acuerdo. Perfecto. Le doy la palabra a Ángela. Hola, sí, gracias. Un gusto, Karina. Bueno, sí, justamente yo soy de Perú. Estuve haciendo una investigación sobre el sistema de cuidados en Perú y creo que es una de esas lamentables excepciones en que sí está habiendo como un poco de retroceso em, en temas de políticas de cuidados. Hace no mucho se rechazó un proyecto de ley que buscaba establecer un sistema nacional de cuidados en el país y justamente el argumento que hubo fue sobre que los cuidados deben ser algo de la familia, algo privado. Y hay mucho esta idea de la ideología de género como, ¿no? Y bueno, tenía un poco la pregunta de qué, qué podemos hacer como al respecto frente a una clase política que está tan ideologizada de alguna forma con estas cosas. Por un lado eso y por otro lado, bueno, en mi investigación también algo que vi mucho es que en el Perú el tema de los cuidados pasa mucho también por las organizaciones comunitarias y las organizaciones de mujeres desde hace muchas décadas y creo que juegan un rol muy importante en el sostenimiento de la vida, en la provisión de cuidados en el país. Y al mismo tiempo trabajan de una manera muy precarizada y el Estado se ha apoyado mucho en ellas para canalizar algo que debería ejercer el Estado y que no lo hace, ¿no? Entonces, también me pregunto de qué forma se puede sostener el trabajo que hacen las organizaciones de mujeres sin em, perpetuar los estereotipos y roles de género sobre el cuidado que se atribuye como constantemente a las mujeres. Eso es, gracias. Pamela, si puedes prender tu cámara, te doy la palabra. Hola, buenos días. Yo soy de Colombia y quería preguntarles o pues saber si nos podía pues orientar sobre este tema, específicamente sobre la violencia vicaria. Y la pregunta es, ¿qué estrategias concretas pueden implementarse en las instituciones públicas para evitar la revictimización de las mujeres que denuncian violencia vicaria para garantizar sus derechos y los de sus hijos? Esa es la pregunta. Gracias. Perfecto. Rafael, Gaby estaba primero, ¿no? es que O, no la veo con la mano levantada ni la cámara, entonces no sé si está ya. por ahí. o- Como tenemos poco tiempo, de pronto darla tú y la siguiente, si queda algo ya, de tiempo, ok. Gaby. Bueno, Muchas gracias, Karina, por la conferencia, que estuvo muy, muy interesante y entretenida, además. Dan ganas como de seguir escuchando lo que nos cuenta. Quería hacerte una pregunta de las que hacemos en general hacia el final de la ronda de preguntas, que es por si es que puedes profundizar un poco en esta suerte de ideal normativo al que te referías con, ¿no? Como transitar o más que transitar, lograr reconfigurar la división sexual, social y sexual del trabajo, ¿no? Em, entonces, en el contexto del capitalismo contemporáneo,
¿cómo podría verse eso, ¿no? Si es que si nos pudieras dar un poco, profundizar un poquito más en eso, hacia dónde deberíamos ir, ¿no? No solo en el sentido de quiénes, ¿no? Han de hacerse cargo, sino que sobre aquello de, ¿no? Cómo debiera verse o cómo crees tú que debiera verse, ¿no? Como, quizás como posibilidad para soñar en el futuro del mediano plazo o utópico, como sea, ¿no? Eso, muchas gracias de nuevo, Karina. Como queda poco tiempo, me voy a permitir sumar a las preguntas que quedan. Así, Karina, lo que tú veas responder, creo que estaría bien para que no dejemos gente fuera. Así que, Gaby, te doy la palabra. Gaby Francisco. Sí, hola, ok, bueno, un gusto estar aquí. Una de de los libros de Batallani que me surgía mucho era justo también ahora cuestionar, ¿no? No solo de quienes proveen los cuidados, sino de quienes reciben los cuidados. Yo me enfoco mucho desde la sociología de la infancia y justo aquí en México pues ha cambiado un poco ahora de guarderías, pasamos a los CESIS, pero las instituciones que están a cargo ahora de velar por estas políticas de cuidado siguen siendo instituciones asistencialistas, ¿no? Entonces, también al hacer una política, plantear una política que quizá busca un cambio de paradigma, también las instituciones, ¿no? Desde dónde se están planteando y moviendo, y también cómo dentro de esta política, pues se puede garantizar los derechos de los que son cuidados de los niños, ¿no? De un niño que su derecho es a crecer en familia y pasar tanto tiempo en centros de educación, cómo se puede garantizar el derecho. Creo Gracias. que tendría que Yo, porque si no, me sí, voy a que, empezando todas vale, las sí, sí. preguntas. Ahora te quería dar la palabra justamente, Karina, Eh, para que puedas responder a estos 10 minutitos. Sí, a ver, obviamente no voy a poder abordar todo lo que se planteó, voy a tomar algunas cuestiones. La primera, porque me parece una aclaración importante sobre lo que planteaba Ángela, que dice, bueno, estamos en Perú, uno de los países que está viviendo un retroceso, no es el único. Nombré incluso el caso de Uruguay, que acaba de pasar por un ciclo neoliberal que recortó completamente la política de cuidados. Cuando yo dije, hay un punto de no retorno en la exposición de hoy, que es el gran cambio que observamos en todos nuestros países, incluso aquellos que hoy tienen gobiernos conservadores, por supuesto Argentina, alguien está colocando allí, sí, Argentina es el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Pero aún en esos casos, hay un punto de no retorno para mí discutible, por supuesto, como todo, pero para mí hay un punto de no retorno y es que en nuestros países este tema ya mayoritariamente, siempre hay excepciones, pero no se entiende como un tema privado. Es decir, pasó a la agenda pública. Que después no respondan o que después digan no hay recursos o que después digan esto no es una prioridad o esto es parte, como tú mencionabas, de la ideología de género o no sé qué, pero ya hay un clic que se hizo, ya no vemos esto como un problema donde cada una se arregla como puede, ¿sí? Lo mismo pasó con la violencia basada en género, es un proceso, sí, en temas distintos, pero es un proceso similar. Y ahí yo creo que hay un punto de no retorno. Puede haber retrocesos en política pública, puede haber retrocesos en función de las orientaciones justamente del campo de la política pública, pero no en términos conceptuales. A eso me refería Ángela cuando hablé hoy del punto de no retorno, de que no hay retroceso en ese terreno, que todos los países, bla, bla, bla. Era sobre ese punto. Y luego por supuesto, tú acotás lo de la importancia de las comunidades, absolutamente, y también de entender los mecanismos de división sexual del trabajo que están operando en esas comunidades y en esas formas de cuidado comunitario. Por eso en el modelo o en el diamante del bienestar hay una punta de ese diamante que es, bueno, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil, todo ese tercer sector, dicen algunos, en fin, hay distintos nombres para esto. Después también se mencionaba por allí
Bueno, creo que Rafael también lo decía, en ese ideal normativo para esta reconfiguración de la división sexual del trabajo, claro, en el marco del sistema que tenemos hoy, eso es lo que estamos planteando. Por supuesto, plantear la transformación de un sistema sería, por lo menos para mí, lo ideal, pero también tenemos que trabajar en el marco de este sistema. Ahora, si nos planteamos justamente ese ideal normativo, yo creo que esta cuestión del cuidado adquiere un rol absolutamente central. ¿Por qué? Porque coloca la vida en el centro, ¿sí? Y desplaza, por lo tanto, lo que hoy estamos tan acostumbrados, justamente en el marco de este sistema que queremos transformar, y es que la vida no está en el centro. Lo que está en el centro, en todo caso, es el mercado. Lo que está en el centro no son las personas, los individuos, las distintas personas, sino, bueno, las mercancías o lo que las personas hacemos como consumidores de mercancías y demás. Esa es la lógica que hoy impera. Y plantear esta idea de la sociedad del cuidado, como se dice aquí en América Latina, justamente cambia el paradigma, en el sentido de decir, desplacemos esta sociedad del mercado, que es en la que vivimos, por una sociedad del cuidado, colocando la vida en el centro, con todo lo que eso implica y con todo lo difícil que es y con todas las transformaciones culturales que se requieren. Y para eso, yo vuelvo a insistir, si realmente queremos avanzar en esa dirección, reconfigurar la división sexual del trabajo es absolutamente central. Si no, estamos esquivando una de las desigualdades estructurales de partida. Después, sobre lo de la violencia vicaria, Pamela, te voy a pedir disculpas, pero realmente bueno, no conozco lo suficiente lo que tú preguntabas en el caso colombiano como para responderte. Y lo que planteaba Gaby ahora sobre el final vinculado al cambio de paradigma. Bueno, creo que se relaciona también con la pregunta de Rafael, pero sobre todo con algo que hoy no desarrollé en esta charla bueno, por razones de tiempo, pero que también es una de las particularidades del abordaje teórico del cuidado en América Latina, y es entender el cuidado como un derecho. El cuidado es un derecho, como la educación es un derecho, la salud, lo puse en algún momento como ejemplo, pero no lo desarrollé. Y si es un derecho es para todos y todas. Y eso quiere decir para mujeres, para varones, para niños, para niñas, para personas mayores, etcétera, etcétera. Y esa es la perspectiva con la que se está trabajando. Así como se defiende el derecho a la salud, o el derecho al trabajo, o a la educación, el derecho al cuidado. Y esa es una conceptualización no exclusiva de nuestra región, pero que sí tiene mucha fuerza aquí y que de hecho los cambios normativos que observamos en América Latina, sean las leyes de cuidado, sean los cambios a nivel de las normas o incluso en algunos países, Ecuador, por ejemplo, a nivel de la constitución propiamente, es en términos del reconocimiento del cuidado como un derecho. Con todo lo que implica, cuando un Estado reconoce un derecho, sabemos todos y todas lo que eso significa. Y bueno, ese derecho tiene que ver, por supuesto, con el derecho a recibir cuidados, en primer lugar, ¿sí? Que quien necesita cuidados pueda recibirlos y que ese recibir cuidados no dependa de que haya una mujer que lo dé de manera gratuita en sus hogares, etcétera, etcétera, todo lo que explicamos. Y también con el derecho que tenemos las personas a cuidar, ¿sí? A poder dar los cuidados cuando alguien de nuestro entorno lo necesita. Son las dos vertientes del derecho. Creo que ese puede ser un complemento. Mirando el reloj, realmente por mi tranquilidad espiritual, voy a tener que pedir muchas disculpas, pero realmente cerrar esta sesión, por lo menos con mi intervención, puede seguir la sesión, yo voy a tener que finalizar mi participación. A mí me resultó muy interesante poder hablar de esto con todos y con todas y escuchar las preguntas, las reflexiones, y seguro podemos intercambio, mis datos, correos, etcétera, están por ahí en internet, aparecen enseguida si los buscan.
y bueno, es un tema que me apasiona, así que con gusto sigamos el intercambio y quiero agradecerle a Romy y a Rafael una vez más que me hayan invitado y permitido compartir hoy con ustedes. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Karina, por haber aceptado nuevamente la invitación. Yo me quedé con la pregunta aquí en la garganta, pero como muchas, lo cual indica lo apasionante de tu conferencia, donde se abrían muchísimos temas. Pero esperamos que haya una segunda oportunidad. Así que nada, no voy a alargarme porque me preocupa también tu tranquilidad espiritual y física y que puedas llegar con tranquilidad al aeropuerto y buen viaje. Y gracias a todas y todos. Les dejamos ahí el link de YouTube donde subiremos la conferencia de Karina próximamente y podéis ver todas las anteriores que algunos estaban preguntando por otras. Así que un abrazo a todas y nos vemos pronto. Muchas gracias. No, Un muchas abrazo gracias. y buen viaje, Karina. Gracias.